Muy buenas noches, mi nombre es Darwin Aroja Santos. Voy a presentar la monografía para optar al diplomado. Bueno, como tema global he utilizado la tecnología de información y comunicación y como tema específico dentro de toda esta gama de herramientas que nos ofrecen, pues la WebQuest. El tema de la monografía entonces titula La WebQuest, un enfoque didáctico en la educación superior. Dentro de la introducción podemos ver que en la educación superior lo que se pretende es que los estudiantes de posgrado adquieran competencias tanto cognitivas, las aptitudinales y las habilidades. Y estas están en mucha relación en esta época con las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, la WebQuest es una herramienta didáctica alternativa, alternativa a los blogs, alternativa a los foros debates o a otro tipo de herramientas que utilizan las TICs. Es por eso que es interesante este tema porque no hay muchos estudios en cuanto a educación superior y tampoco hay estudios que se hayan realizado en la Universidad Mayor de San Andrés u otras universidades de nuestro país. En cuanto ya al desarrollo, podemos ver que la WebQuest, que es la exposición o la expedición en la red, es un enfoque didáctico que utiliza el apoyo básicamente de la web, del Internet, en el desarrollo de una currícula en el aula, esto por el docente. Dodge en 1995 ha sido el que le ha dado un concepto lo más claro posible en cuanto a esta herramienta, que es una actividad de investigación guiada, en la que la información utilizada por los alumnos proviene total o parcialmente de los recursos del Internet. Lo interesante de este concepto que es una actividad de investigación guiada. Entonces, aquí entran en juego dos papeles fundamentales, el docente y el alumno. Entonces, el alumno no se encarga solamente de copiar y pegar la información de una página del Internet, sino que el docente es el que guía y el que orienta al alumno para que éste pueda rescatar la mejor información de páginas indexadas y de páginas que tienen alto contenido educativo. ¿Cuáles son las características de una web quest? Bueno, podemos ver que parte de una teoría constructivista, donde el alumno juega un rol importante. Tiene un aprendizaje colaborativo, que es lo más rescatable en cuanto a esta técnica y herramienta didáctica. Tiene una potencia en el trabajo colaborativo que lo habíamos mencionado. Contiene actividades didácticas enfocadas a la investigación, al descubrimiento y algo importante que tiene una metodología del ABP, que es la resolución de problemas. Además, que es importante que te potencia el desarrollo de competencias, tanto de investigación como también competencias en el manejo de la informática. ¿Cuál es la estructura de una web quest? Bueno, básicamente tiene una introducción, tiene las tareas que se delimitan, el proceso como tal, la evaluación y los escalfos, que son básicamente herramientas de ayuda que se ponen en la página creada para este tema. La introducción es donde te demuestran el planteamiento del problema. Es aquí donde se va a motivar el estudiante para una circunstancia dada, como puede ser un problema en la vida cotidiana o en distintos contextos. A partir de esta motivación, el estudiante es el que va a desarrollar el tema. Las tareas van a ser clasificar, sacar conclusiones, sintetizar, evaluar. Lo pueden hacer a través de varias herramientas como ensayos, flujogramas, resúmenes, monografías, etcétera. El proceso donde vamos a ver el enlace a diferentes páginas web, direcciones de artículos, videos en internet previamente analizados. Y es importante que estos enlaces a páginas web y estos videos van a ser previamente seleccionados por el docente. El docente va a seleccionar la información más relevante, porque sabemos muy bien que en la web o en el Internet encontramos dos tipos de información. Información relevante, científica y muchas veces información que más bien confunden al estudiante. Luego la evaluación. La evaluación va a ser en grupos, va a ser individuales. Eso también va a ser estructurado por el docente. ¿Cómo hacemos una buena web quest? Hay que localizar los sitios fabulosos en Internet, es un punto muy importante. Hay que organizar a los estudiantes y hay que organizar también los recursos o las herramientas que se vayan a utilizar, ya sean blog, ya sean podemos utilizar pizarras, podemos utilizar maniquís, podemos utilizar alguna otra herramienta para un determinado caso. Y hay que organizar a los estudiantes en grupos de dos, de cuatro, de cinco personas.
Esto va a depender mucho de la pericia en el manejo de esta técnica del docente. Hay que motivar a los estudiantes a pensar. Es bien importante que una buena web quest no es el de pegar información y copiar información de una página, sino más bien el estudiante lo que tiene que hacer es analizar esa información, saber sacar la mejor parte de una noticia o de un artículo e interpretarla. Y esa noticia saberla llevar a la resolución de algún problema. Hay que utilizar un medio adecuado, en este caso la red, y hay que edificar andamios para lograr altas expectativas. Ahora, la aplicación de la web pues en la educación superior, como les mencionaba. Hay muchos trabajos y muchos estudios de esta en educación primaria y secundaria, donde utilizan esta herramienta, por ejemplo, para las matemáticas, para el aprendizaje de lenguajes como el inglés, el aymara, pero no hay muchos estudios que te demuestren que esta herramienta es utilizada en todas las universidades, por ejemplo. Entonces, de los pocos trabajos que se han podido rescatar, han visto que esta herramienta lo que hace es mejorar el aprendizaje. Mejora el aprendizaje colaborativo, potencia el pensamiento crítico, reflexivo, además de que crea competencias en el manejo de qué, de un tema específico y saber utilizar la informática para poder resolverlo. La webquest se ha posicionado como una herramienta de investigación debido a que agrupa el aprendizaje basado en tareas en un ambiente digital, en este caso el Internet. Entonces, para hacerlo más ejemplificado, he tratado de hacer un pequeño ejemplo de una web quest. Pues en este caso vamos a hacer una web quest en medicina, ¿no? Por ejemplo, el primer peldaño que vamos a utilizar es la motivación en cuanto ya a la introducción. Entonces planteamos un problema aquí. Y optamos a una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste cómo actuarías si llega una mujer embarazada a tu servicio en un periodo explosivo? Entonces, a partir de esto, a partir de esta pregunta y de este problema, de esta situación problema, se motiva al estudiante para ver cómo él va a reaccionar ante esta problemática. Entonces, ya se le ha motivado, se le ha dado la pregunta de investigación. Vamos a pasar a la tarea. Entonces, en la tarea lo que vamos a hacer es investigar. Vamos a hacer un flujograma de atención al recién nacido y a través del flujograma y de la información vamos a socializar la información. Vamos a hacer ya en la parte práctica, vamos a realizarlo con una metodología de aprendizaje basado en problemas. Vamos a utilizar maniquís de recién nacidos y vamos a utilizar los pasos del flujograma en el maniquí. El proceso. Para tener éxito en una web, pues debemos seguir pasos importantes. 1. Organizarnos en grupos de 2, de 3 hasta de 4 personas y plantear las actividades. Tenemos que darle a cada persona una actividad distinta, tenemos que dar a cada grupo una actividad distinta para poder al final conjuncionar todo el conocimiento que se pueda en este caso. Entonces tenemos una actividad 1 y una actividad 2. La actividad 1 vamos a hacer la atención de lo recién nacido como tal inmediatamente. Vamos a evaluar el APGAR, la edad gestacional y el examen físico del recién nacido como actividad número 1. Nuestra actividad 2 va a ser ¿cuál? El aprendizaje basado en problemas. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo, el recién nacido presenta cianosis. Cianosis es la coloración azulada de la piel en caso de una mala oxigenación. Entonces le planteamos como actividad 2, ¿qué hacemos? Entonces el grupo, a través del flujograma que ha investigado en cuanto a la atención del recién nacido o a través de otros conceptos que se han analizado de la red, van a saber actuar y van a dar su opinión o van a actuar prácticamente en la parte práctica para poder resolver este problema. En cuanto a los recursos, para la actividad 1 y para la actividad 2, podemos evidenciar en esta tabla que en cuanto a la actividad 1, el docente está dando varias revistas, está dando varios enlaces a redes de donde puede el alumno sacar la información. Estas deben ser páginas, deben ser sitios que tengan alta confiabilidad y que tengan un alto contenido informático, ¿no? Entonces, a partir de estas páginas o de estos sitios, se va a poder sacar la información y realizar el flujograma. Ya como actividad 2 vamos a ver que cuando nos mencionaba que estaba cianótico, entonces pues en la parte práctica vamos a ver, vamos a agarrar el estetoscopio y vamos a escuchar los pulmoncitos para ver qué es lo que está pasando. Vamos a oxigenar al paciente, podemos pedir un ambú, etc. Y eso vamos a verlo ya cuando se realice la actividad.
En cuanto a la evaluación, una vez que se ha realizado la actividad, se ha seguido los pasos del flujograma, pues esta evaluación tiene que ser grupal e individual. Como habíamos mencionado, cada estudiante o cada integrante del grupo tiene una actividad. Por eso es que el WebQuest potencia la actividad en grupo o la enseñanza colaborativa. Ya en cuanto a conclusiones, entonces podemos definir y podemos llegar a la conclusión de que el investigar utilizando herramientas didácticas no solamente significan copiar y pegar la información de la web, ¿no? El estudiante debe ser capaz de analizar la información, utilizar procesos cognitivos altos y aplicar estas competencias que ellos han adquirido, aplicar las competencias y sumarlo al uso de la tecnología, potenciar su trabajo colaborativo y aplicarlo en el contexto social o en el contexto laboral que éste va a desempeñar. Me parece una herramienta muy excelente, sería muy factible tal vez aplicarla. El problema que yo hallo personalmente es que los docentes tienen que ser capacitados en cuanto a el diseño de una página para poder trabajar en red y manejar estas web quests en red. Pero independientemente de eso, que es un problema que se puede superar, yo creo que esta es una herramienta pero muy importante, como todas las TICs, ¿no? El saber utilizar una herramienta didáctica y saberla aplicar, pues hace que el estudiante gane información, gane competencias y favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Este es el resumen básicamente de lo que he querido demostrar en monografía. Obviamente la monografía es más extensa, la pueden leer. Se ha tratado de rescatar de varios trabajos, de varios artículos, la información más relevante. Muchas gracias, les agradezco y muchas gracias a la docente también.